Francisco Goya nació el 30 de marzo 1746 en Fin de Todos, España. Cuando era joven, Francisco Goya estudiaba arte clásico y trabajó por Royal Court de España. Él se puso famoso para pintar las pinturas que representaban España en el siglo XVII. Por ejemplo, él pintó Charles V y su familia y el 3 de mayo 1808 de la Guerra Civil de España. Después, cuando Francisco Goya se hizo enferma y no pudo oír, él pintó 14 pinturas negros que expresarse. Por ejemplo, él pintó Saturn devouring su hijo y Yard con lunatics. Él se volvía loco y murió en 1828 en Bordeaux, France. Francisco Goya estaba una figura que influía arte de pinturas que expresaban su mismo. Un siglo próximo luego, Diego Vieira nació el 8 de diciembre 1886 en Guanajuato, México. Cuando era joven, Diego Rivera estudiaba en San Carlos Academy de Fine Arts. Después se volvió famoso para pintar pinturas que reflexionaban los movimientos de Rusia y México. Sus pinturas representaban la clase trabajando y la gente de México cuando estaba vivo. Por ejemplo, él pintó National Palace en México DF y en el arsenal que mostró los ejércitos de Soviet Union. Pero dos de sus pinturas representaban comunismo. Él movió a Estados Unidos y la cultura de americano se influyó que él empezó a pintar los murales de americano. Por ejemplo, él pintó al hombre de a los Crossroads y Detroit Industry. Diego Rivera murió el 24 de noviembre 1957 en México DF, México, porque su corazón parado. Diego Rivera fue una figura que influyó las murales de las naturalezas muertas. Un siglo próximo luego, Fernando Botero nació el 19 de abril 1932 en Medellín, Colombia. Cuando era joven, Fernando Botero estudiaba las pinturas de Francisco Goya y Diego Velázquez. Él imitaba sus pinturas y las vendió para dinero. Botero desarrolló un hábito que pintaba las personas de sus pinturas muy exagerado. Por ejemplo, los personajes de sus pinturas Presidential Family y Mona Lisa son muy graciosos. También, él es un escultor. Fernando Botero creó el hombre en su caballo, que es gracioso además. Él influyó las pinturas de la naturaleza muerta y paisajes. En el momento, Fernando Botero está viviendo.